¿Cómo se explica esto? Hemos visto que la individualidad de Zoroastro, que en tiempos remotos postatlantes fue el gran conductor asiático, más tarde apareció reencarnado como Zaratas o Nazaratos y después, como descendiente de la línea salomónica de la casa de David, se encarnó en el niño Jesús. También hemos visto que durante 12 años esta individualidad de Zoroastro desarrolló en ese niño, quiere decir en sí mismo, todas las facultades que en el instrumento de los cuerpos físico y etéreo de un descendiente de la casa de David pueden desarrollarse. Esos instrumentos son necesarios para desarrollar las facultades de la individualidad de Zoroastro. Solo había alcanzado por haber vivido 12 años en aquellos vehículos. Abandonando el cuerpo de este niño, la individualidad de Zoroastro pasó después al del niño Jesús del Evangelio de Lucas, de la línea natánica de la casa de David. Este cambio tuvo lugar en el momento descrito por Lucas en el templo, cuando los padres volvieron a encontrar al hijo que durante la fiesta se había extraviado. Poco después, el Jesús salomónico murió y la individualidad de Zoroastro vivió entonces en el Jesús del Evangelio de Lucas hasta los 30 años de edad, apropiándose todas las facultades que es posible adquirir con los instrumentos que se poseen cuando, por un lado, ya se ha traído lo adquirido en un cuerpo físico y etéreo, como lo hemos descrito, y además se agrega lo que se conquista en un cuerpo astral y un yo, como los poseía Jesús del Evangelio de Lucas. Así, hasta los 30 años, se desenvolvió Zoroastro en el cuerpo del Jesús natánico, con todas las cualidades que entonces le fueron posible desarrollar, hasta tal grado que finalmente puede ofrecer su tercer gran sacrificio al cuerpo físico, que durante 3 años se convierte en el cuerpo físico de la entidad del Cristo. Zoroastro, después de haber ofrendado en tiempos anteriores sus cuerpos astral y etéreo para Hermes y Moisés, respectivamente, da ahora en sacrificio su cuerpo físico, es decir, dona esta envoltura con lo demás que en ella existe como cuerpo etéreo y cuerpo astral. Lo que hasta entonces estuvo habitado por la individualidad de Zoroastro pasa a ser ocupado por un ser de naturaleza singular, fuente de toda la profunda sabiduría para todos los grandes maestros de la sabiduría universal, o sea, por el Cristo. Este es el acontecimiento al que nos referiremos exactamente y al cual se alude en el bautismo del Jordán, aquel suceso a cuya universalidad y grandeza se refiere el Evangelio con las palabras: «Tú eres mi Hijo amado, en que me veo a mí mismo, en que se me presenta mi propio ser». Pasaje que no debe traducirse con las palabras triviales: «En ti me regocijo». En otros evangelios se dice: «Tú eres mi Hijo amado, hoy te he engendrado». Con estas palabras se nos indica claramente que se trata de un nacimiento, o sea, el nacimiento del Cristo dentro de la envoltura, primero preparada y luego ofrendada por Zoroastro. En el instante del bautismo en el Jordán, la entidad del Cristo desciende a la envoltura preparada por Zoroastro. Esto significa un renacimiento de los 3 vehículos, por ser penetrados por la substancialidad del Cristo. En dicho bautismo renacen las envolturas desarrolladas por Zoroastro y nace el Cristo sobre la tierra. Vive entonces en un cuerpo humano, en vehículos que son comunes a todo ser humano, aunque en forma menos perfecta. De esta manera el Cristo, la individualidad más excelsa de las que pueden unirse con la tierra, vive en un cuerpo humano. Para dar con su vida el ejemplo del supremo acontecimiento, la plena iniciación, debe realizarla en sus 2 aspectos,
el descender a los cuerpos físico y el etéreo y el ascender al macrocosmos. El Cristo da a la humanidad los dos ejemplos. Naturalmente, de acuerdo con toda la naturaleza de su vida, ambos hechos deben realizarse de tal manera que al descender en los cuerpos físico y el etéreo, el Cristo se manifieste invulnerable contra todas las tentaciones, las que al enfrentarlas son rechazadas, y que tampoco le pueden afectar los peligros que sobrevienen cuando el hombre asciende al macrocosmos. En el Evangelio de Mateo se relata que después del bautismo en el Jordán, el Cristo efectivamente desciende en los cuerpos físicos y etéreos. En el capítulo en que se describen los hechos de la tentación, veremos que esa escena de la tentación reproduce en todos sus pormenores lo que el hombre experimenta al descender en dichas envolturas. Al penetrar el Cristo en un cuerpo humano, se produce la concentración en yo humano, de modo que podemos decir, así puede ser, esto puede darse en todo ser humano. Cuando el hombre piense en Cristo, cuando logre asemejarse al Cristo, obtendrá la fuerza de experimentar lo relatado en el Evangelio y de superar todo cuanto desde los cuerpos físicos y etéreos fluya hacia el yo. Esta escena de la tentación es el primero de los relatos predominantes del Evangelio de Mateo. Reproduce uno de los aspectos de la iniciación, en este caso el descender a los cuerpos físico y etéreo. También se relata el otro aspecto, el expandirse en el macrocosmos, cuando se describe de tal manera que el Cristo lo realiza apoyándose en la propia naturaleza humana, enteramente en el sentido de la naturaleza humana sensorial. Aquí cabe mencionar una objeción que fácilmente puede hacerse. Próximamente la examinaremos más a fondo. Ahora trazaremos los puntos principales nada más. Si el Cristo realmente es una entidad tan suprema, ¿por qué debió sufrir? ¿Por qué descender en los cuerpos físico y etéreo y por qué expandirse en forma igual que el hombre en el macrocosmos? No hubo de hacerlo para sí mismo, sino para la evolución del hombre. En las esferas superiores y mediante la sustancialidad respectiva, pudieron hacerlo las entidades de las jerarquías similares a la del Cristo, pero nunca antes se había realizado en los cuerpos físico y etéreo de un ser humano. Su sustancialidad divina expandida en el espacio, pero nunca viviendo dentro del hombre. Únicamente el Cristo pudo llevarlo consigo y extenderlo luego en el espacio. Un Dios dentro de la naturaleza humana pudo hacerlo por primera vez. El segundo pilar del Evangelio de Mateo como hecho se describe como el segundo aspecto de la iniciación, realizado por el Cristo dentro de la naturaleza humana al expandirse en el gran universo y unirse con el sol y las estrellas. Primero se le administra el ungüento, igual que a un hombre cualquiera, con el fin de purificarle e inmunizarle contra todo cuanto el mundo físico puede afectarle. Así vemos que la unción que en los misterios antiguos se practicaba en el templo reaparece en un nivel más elevado como hecho histórico. Vemos que el Cristo da testimonio del penetrar en todo el universo y no solo al hallarlo en uno mismo. Muestra cómo estar derramado en todo el universo en la cena de Pascua, donde comunica a los que le rodean que se siente en todo lo sólido de la tierra cuando lo expresa con las palabras «Yo soy el pan», y asimismo en todo lo líquido. La cena de Pascua alude al expandirse conscientemente en el gran universo, al igual que al dormirse, el hombre lo hace inconscientemente.
Y la sensación de fascinación que se percibe se expresa con la monumental palabra: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo Jesús realmente vivencia lo que comúnmente se experimenta como un perecer, un paralizarse, un desvanecerse. En la escena de Getsemaní, el Cristo vivencia lo que puede llamarse el cuerpo físico abandonado por el alma, viviendo su propio estado de angustia. En esta escena se describe cómo el alma se expande en el universo al abandonar el cuerpo. Todo cuanto sigue desea describir el expandirse en el macrocosmos, la crucifixión, la sepultura y lo demás que comúnmente se realizaban los misterios. Todo esto representa el segundo pilar del Evangelio de Mateo, el expandirse en el macrocosmos. El Evangelio lo expresa claramente diciendo que hasta ese momento el Cristo vivía en el cuerpo físico que luego colgará de la cruz. Estaba concentrado en ese punto del espacio, pero ahora se expande en todo el cosmos. Quien hubiera querido buscarle no lo hubiera encontrado en el cuerpo físico, sino de forma clarividente dentro del espíritu que penetra el espacio cósmico. Cumplió lo que antes con ayuda ajena se realizaban los misterios. En los 3 días y medio de la iniciación, realizó justo aquello que se le reprochó al decir: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo, aludiendo a la iniciación en el macrocosmos, que generalmente se cumplía en 3 días y medio. También dice que desde aquel momento no habría que buscarle dentro de lo físico, sino afuera, en el espacio cósmico del espíritu. Generalmente esto se traduce como: desde ahora habréis de ver el Hijo del Hombre que vive en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y aún así, se nos presenta majestuosamente. Es allí donde habréis de buscar al Cristo, expandido en el universo, como ejemplo de la gran iniciación que el hombre experimenta al abandonar su cuerpo y expandirse en el macrocosmos. Así se nos presenta el principio y el fin de la vida del Cristo, que comienza con su aparición en el cuerpo al que nos referimos con respecto al bautismo en el Jordán. Comienza con el primer aspecto de la iniciación, el descender en los cuerpos físico y etéreo en la escena de la tentación, y termina con el otro aspecto de la iniciación en el expandirse en el macrocosmos a partir de los sucesos de la cena y continuando con la flagelación, la coronación con la corona de espinas, la crucifixión y la resurrección. Estos son los 2 puntos entre los cuales se hallan los acontecimientos del Evangelio de Mateo, colocados dentro del bosquejo que hasta ahora hemos trazado. Vemos que el Cristo da testimonio del penetrar en todo el universo y no solo al hallarlo en uno mismo. Muestra cómo estar derramado en todo el universo en la cena de Pascua, donde comunica a los que le rodean que se siente en todo lo sólido de la tierra cuando lo expresa con las palabras: yo soy el pan, y asimismo en todo lo líquido. La cena de Pascua alude al expandirse conscientemente en el gran universo, al igual que al dormirse, el hombre lo hace inconscientemente. Y la sensación de fascinación que se percibe se expresa con la monumental palabra: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo Jesús realmente vivencia lo que comúnmente se experimenta como un perecer, un paralizarse, un desvanecerse. En la escena de Getsemaní,
el Cristo vivencia lo que puede llamarse el cuerpo físico abandonado por el alma, viviendo su propio estado de angustia. En esta escena se describe cómo el alma se expande en el universo al abandonar el cuerpo. Todo cuanto sigue desea describir el expandirse en el macrocosmos, la crucifixión, la sepultura y lo demás que comúnmente se realizaban los misterios. Todo esto representa el segundo pilar del Evangelio de Mateo, el expandirse en el macrocosmos. El Evangelio lo expresa claramente diciendo que hasta ese momento el Cristo vivía en el cuerpo físico que luego colgará de la cruz. Estaba concentrado en ese punto del espacio, pero ahora se expande en todo el cosmos. Quien hubiera querido buscarle no lo hubiera encontrado en el cuerpo físico, sino de forma clarividente dentro del espíritu que penetra el espacio cósmico. Cumplió lo que antes con ayuda ajena se realizaban los misterios. En los 3 días y medio de la iniciación, realizó justo aquello que se le reprochó al decir: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo, aludiendo a la iniciación en el macrocosmos, que generalmente se cumplía en 3 días y medio. También dice que desde aquel momento no habría que buscarle dentro de lo físico, sino afuera, en el espacio cósmico del espíritu. Generalmente esto se traduce como: desde ahora habréis de ver el Hijo del Hombre que vive en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y aún así, se nos presenta majestuosamente. Es allí donde habréis de buscar al Cristo, expandido en el universo, como ejemplo de la gran iniciación que el hombre experimenta al abandonar su cuerpo y expandirse en el macrocosmos. Así se nos presenta el principio y el fin de la vida del Cristo, que comienza con su aparición en el cuerpo al que nos referimos con respecto al bautismo en el Jordán. Comienza con el primer aspecto de la iniciación, el descender en los cuerpos físico y etéreo en la escena de la tentación, y termina con el otro aspecto de la iniciación en el expandirse en el macrocosmos a partir de los sucesos de la cena y continuando con la flagelación, la coronación, con la corona de espinas, la crucifixión y la resurrección. Estos son los 2 puntos entre los cuales se hallan los acontecimientos del Evangelio de Mateo, colocados dentro del bosquejo que hasta ahora hemos trazado.